El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A éste le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón viene solo a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este cuarto domingo del tiempo de la Pascua ha sido llamado como el Domingo del Buen Pastor. Jesús, al hablar a los fariseos, lo hace con un ejemplo del pastor que conoce a las ovejas, que cuida de ellas, que las lleva por donde hay pastos abundantes. Que el que no es un buen pastor, no conoce a sus ovejas, no las atiende. Cuando ve venir el lobo, huye de ellas, dice, y las deja. Pero les dice que son salteadores, ladrones. Los fariseos no entendieron esto que Jesús les decía. Siempre que Jesús nos habla en parábolas, también nos quedamos a veces en la incertidumbre. ¿Qué nos está diciendo con esta parábola, con este ejemplo? Y habrá que meditar mucho su palabra para, pidiendo la luz del Espíritu Santo, podamos entenderla. Por eso dice que cuando terminó de hablarles de esto, les dijo: les aseguro que yo soy la puerta. Jesús va a indicar que no hay otro camino. Como ya nos lo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede entrar a la vida eterna si no es por Jesucristo. Eso nos lo enseña hoy. Nadie va al Padre si no es por mí. Todos los que han venido antes son ladrones y salteadores. Sigue Jesús hablando a los fariseos. Ellos creían que tenían la llave, y así les dijo: ustedes tienen la llave, pero ni dejan entrar ni entran ustedes. Han tomado la llave del poder. Aquellos fariseos que siempre estuvieron en contra de él, a ellos les dice: yo soy la puerta, y yo soy el buen pastor, y yo doy la vida por mis ovejas. Ustedes no han cuidado de lo que Dios encomendó a ustedes. En cambio, yo cuido de mis ovejas, las conozco, dice, como el buen pastor las conoce. Yo conozco a todos los que mi Padre me ha dado, los llamo por su nombre. Si nos cuida,
entonces es el buen pastor. El pastor cuida. Jesús es quien nos cuida. Y así le pedimos a veces en nuestra oración: Señor, cuídanos. Señor, líbranos del enemigo. Señor, danos el pan de cada día. Señor, no nos dejes caer en tentación. Señor, líbranos del mal. En fin, le pedimos siempre a Él y Él responde como buen pastor. Dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. En el Evangelio escuchamos a Jesús decir: yo doy mi vida, nadie me la quita, la doy porque yo quiero. Y ustedes son mis amigos, y nadie tiene amor más grande por sus amigos que el que da la vida por ellos. Así es que Jesús es el que da la vida por nosotros, el que ha venido a servir, no a ser servido. Queridos hermanos, ante un mundo, una sociedad en la que encontramos muchos líderes en el mundo que buscan a veces sus propios bienes y buscan tener adeptos y buscan tener más seguidores, Jesús nos ofrece que Él es la única puerta para la salvación. Finalmente, los líderes del mundo mueren, se acaban. Los famosos mueren y se acaban, no hay más seguidores. Nadie sigue pues a su artista favorito después de que ya murió, ¿verdad? Ya nomás tendrá algún recuerdo, pero escuchará sus canciones si es que es artista, y hasta ahí queda todo. Con Jesús no, porque nos dice: soy la puerta y por mí entran a la vida eterna, y el que entra por mí tendrá vida eterna. Nuestros líderes en el mundo pues buscan solo tener seguidores. Hoy, queridos hermanos, se necesitan entonces buenos pastores, buenos servidores propiamente. Padres que aprendan a servir a sus hijos, que sean servidores de sus hijos, no que les den solamente cuestiones o cosas materiales, no, que les den tiempo, que les den vida. Como dice Jesús, que no hay amor más grande que dar la vida. Entonces, que le den vida a sus hijos, que jueguen con ellos, que se bajen con ellos. Hoy, a propósito del Día del Niño, ¿verdad?, que se arrastren los papás con los niños. Eso es hacerse como ellos, jugar con ellos. Los niños les gusta acostarse y revolcarse y hacerle caballito al papá, en fin, a la mamá también, pero hay que bajarse y hay que dar ese tiempo. Y a veces buscan unos juegos los niños y quieren que los papás los jueguen también, y para los papás se les hace como pérdida de tiempo eso. No, den la vida por ellos, sean servidores con ellos, jueguen aunque sea un ratito, jueguen con ellos, den la vida por ellos. Se necesitan estos papás servidores hoy. Están tan ocupados hoy los papás en sus trabajos que no les importan a algunos sus hijos, y están primero sus trabajos que sus hijos. ¿Dónde está el buen padre? ¿Dónde está el buen pastor Jesús en este padre que necesita hacerlo, en esta madre que necesita hacerlo? Buenos pastores. Necesitamos hoy grandes líderes en nuestra sociedad, que no se busquen a sí mismos ni sus propios intereses, sino que busquen servir realmente. Hoy en el mundo de la economía, de la política, pues vemos tantos líderes que buscan eso. Y nos llaman y nos atrapan. Vean cómo nos atrapan las modas. Y vemos algo nuevo que salió y deseamos tenerlo, nos atrapan. Vemos en los medios de comunicación, nos atrapan, nos jalan. Estamos en las redes sociales y nos atrapan las redes sociales. Estamos hoy más que servidos, vigilados y dándonos lo que nosotros queremos. En las redes sociales, si usted, por ejemplo, empieza a ver
qué sé yo, en las redes sociales, algún tema de venta de carros, por ejemplo, y ve una vez y ve dos veces, después ya le sale montón, como si quisiera estar comprando nada más, y le ponen y le ponen. Si usted ve cuestiones de animales, pues después le mandan puro de animales. Las ligas están tan unidas, ¿verdad?, que estamos viendo lo que hemos visto 2 o 3 veces o 4, después nos lo ponen siempre, siempre. Como si estuviéramos vigilados y diciendo, este está viendo estas cosas, vamos a darle esto, vamos a darle esto. En los medios de comunicación, pues el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque yo quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la conmemoración de San José Obrero, considerado como patrono de todos los trabajadores. La celebración del Día del Trabajo, pues no es algo que tenga muchos años, ¿verdad?, de ello. Sin embargo, San José, como patrono de todos los trabajadores, es modelo del cumplimiento, de la disponibilidad a Dios para que Dios realice su obra. El hombre está llamado por Dios precisamente para que a través del trabajo perfeccione la obra de Dios en cada uno, en cada momento, en cada día. No porque Dios no pueda hacerlo, sino porque Dios pide la colaboración del hombre. Y así se va perfeccionando, porque es como actúa Dios a través del hombre. Dios no actúa así como por fuerzas siempre extraordinarias, ¿no? A veces actúa sin saber cómo en nosotros. Que no nos demos cuenta cómo es que actuó Dios. Más bien a veces nos damos cuenta ya cuando están hechas las cosas, ¿sí? ¿Cómo es que se curó? No sé. A lo mejor por el té que tomó, a lo mejor por el medicamento, a lo mejor porque el doctor. ¿Qué fue? Nos damos cuenta cuando las cosas ya han pasado. Dios actúa a través del hombre. Hoy, ante tantas necesidades que vive el mundo del trabajo, por ejemplo, mirando yo el informe de la OSD, veía que de los 2.000 millones de trabajadores en el mundo, el 49% gana menos de $2 de salario. El 39% gana menos de $1. Y 200 millones no tienen empleo, no tienen trabajo. ¿Cómo vivimos hoy en nuestro mundo del trabajo? ¿Qué estamos haciendo para generar el trabajo? ¿Verdad? Me llamó la atención estos datos mientras leía, y
Yo decía, pues tanta hambre en el mundo. Si Dios creó el mundo tan lleno de riquezas. En España ahora no menos tenemos tanto el paro de todos los trabajadores, un montón de ya miles de trabajadores en paro, precisamente porque los salarios no están adecuados al trabajo. Y es ahí como el hombre deja de construir el mundo que Dios quiere. A veces no tiene ni para vivir, ni lo básico. Y la riqueza se acaba. Cuando el hombre deja de trabajar, la riqueza se acaba. La ayuda que los gobiernos podrían estar dando se va a acabar. A veces uno piensa que toda la riqueza pues va a salir del pueblo, y cuando el pueblo no tiene trabajo, la riqueza se acaba. Hay momentos en que los gobiernos apoyan con pues ayudas materiales, pero esa se termina pronto y la crisis empeora. Cuando hay ese tipo de ayudas, la crisis viene peor porque el hombre deja de trabajar. Yo recuerdo que hace unos años había gente que recibía muchos apoyos del gobierno y decían, pues ya para qué trabajo si ya me dan. Y hoy hay mucha gente que ya no trabaja porque recibe tantos apoyos económicos y pudiendo trabajar ya no trabajan. ¿Para qué? Si ya me dan. Esto hará que muy pronto ya efectivamente no lo tengan, porque la riqueza material se acaba. Económicamente estamos a unos años de sufrir unas crisis de las que no vamos a saber ni cómo salir. ¿Sí? La economía pronto va a ir en decadencia. Hoy en México la deuda ya ha aumentado. Cuando pensábamos que nunca iba a aumentar, ya la deuda ha aumentado. O sea que son signos ya que nos están diciendo que vamos a una crisis económica, porque el trabajo ya no se realiza como se debe. Imagínense si San José no hubiera realizado el trabajo que Dios le encomendó. José, ¿qué tenía que trabajar si no tenía hijos? Podríamos decir, y Dios le impuso un hijo ahí, a Jesús. Y él tuvo y trabajó e hizo la obra de Dios. San José hizo el trabajo, la obra de Dios para que se realizara. ¿Sí? Y hoy a cada uno de nosotros Dios nos pide también realizar su obra. Seremos felices cuando hagamos la obra de Dios. Cuesta trabajo, a veces no se entiende, sí. Vemos en los empleos, los trabajadores no quieren a veces, o quieren ganar más con menos trabajo. No le ponen el esfuerzo, el amor, el cariño al trabajo. Hay empresarios que terminan mejor abandonando la empresa porque ven que no tiene ni sentido. A veces se ve que van a la quiebra incluso. Dicen, no, vamos a ir a la quiebra pronto así. Nos falta a los seres humanos ponerle más entusiasmo a lo que hacemos, ponerle más espíritu y vida a lo que hacemos. A todos, no es cuestión de unos cuantos, a todos nos falta ello. Hoy podemos pedir la intercesión de San José, que así como él fue fiel trabajador de Dios, y aunque no entendió muchas cosas, se preocupó por su esposa y por su hijo Jesús. Realizó su trabajo y así se hizo la obra de Dios. Hoy la creación necesita seguir embelleciéndose, creciendo, prosperando, pero a través de nosotros. Dios quiere a través de nosotros. Sin nosotros, Dios no va a hacer nada, no porque no pueda, porque no quiere. Si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo.
Dios quiso que el hombre a través del trabajo se santificara. El trabajo no es solo un castigo, no es solo aquello que dijo Dios en el libro del Génesis: trabajarás con el sudor de tu frente y comerás así. No es un castigo. A través del trabajo el hombre se dignifica, el hombre se hace más semejante a Dios, que trabaja. Como dice Jesús en el Evangelio: mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Sí? A nadie le está permitido permanecer de ocioso. Tenemos que ser productores en el trabajo, producir. Todos tenemos que producir. Y hoy podemos preguntarnos: ¿qué estoy produciendo yo ahora en este momento? ¿Cuál es mi trabajo? Si yo estoy en la escuela, ¿qué estoy produciendo? ¿Realmente me preparo para poder servir mejor y realizar mejor mi trabajo? Si estoy en el campo, en la ciudad, en la empresa, ¿con qué actitud estoy haciendo mi trabajo también? Démosle gracias a Dios cuando nos permite trabajar y producir para bien de los demás, no buscando acumular para nosotros, porque pues finalmente bien sabemos que todo se queda, nada nos llevamos. El que más acumule no se lo lleva. Pidámosle a Dios que nos ayude para que trabajemos con más generosidad, no con más angustia y preocupación diciendo: pero tengo que trabajar más. No, no es que tengo, es que deseo trabajar como lo que tengo que hacer nada más. Dios no me va a pedir más de lo que yo no puedo. San José no hizo más de lo que Dios le pedía. Jesús mismo nos enseña: yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, la doy porque yo quiero. Sí. Que el Señor nos conceda la gracia de imitar a San José en estas actitudes y en estas virtudes del amor al trabajo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio, entre otras cosas de la reflexión, nos invita a pensar en cuanto a la necesidad que tenemos de conocer verdaderamente a nuestro pastor, porque podemos saber mucho de ello o podemos conocer algunas cosas de él. Los judíos, aun cuando habían visto las obras de Jesús, no creían en Jesús. Pues le decían: dinos si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Y Jesús les dijo: las obras que yo hago dan testimonio de mí.
Yo no tengo que decirle si soy o no soy. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre. El Padre y yo somos uno, ¿sí? Pero ya se los he dicho y no creen. Y preguntan una y otra vez, dice, y no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Volviendo al inicio del capítulo 10, donde Jesús comienza a decir, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. La importancia que tiene el conocer al pastor entonces, cuando Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz, la escuchan, la conocen, me siguen. Qué importante es conocer al pastor. Les decía, podemos conocer muchas cosas, decirlas, incluso muy bonitas, pero es muy distinto a conocer al pastor realmente. Hoy pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de tener este conocimiento. Pues miren cómo los judíos, por más que Jesús les explicaba, no querían. Y finalmente ni quisieron conocerle, a pesar de tantas obras que vieron. Creían en Dios Padre, según ellos, pero no en Jesús. Es como hoy algunos dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no creen en la iglesia. O sea, que no aceptan nada de la iglesia. Eso significa que no se le conoce. No se conoce a Dios. Por lo tanto, pues tampoco conoce uno qué es la iglesia. Por eso pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de conocerle, no solo de saber de Él, sino conocerle para saber escuchar la voz. Dios nos habla todos los días, no solo a leer la Biblia, nos habla también a través de los acontecimientos del mundo. Que aprendamos a escucharlo, a conocerlo. ¿Para qué? Para que podamos seguirlo a donde Él nos llame. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy esta fiesta de la Santa Cruz. Y aunque en la liturgia a nivel universal se celebra en septiembre, el 14 de septiembre, la fiesta de la Santa Cruz, solo en México se celebra el día 3 de mayo. ¿Por qué se celebra la Santa Cruz? Bueno, se comenzó a celebrar porque después de la resurrección, pues ¿quién se iba a acordar de la cruz, ¿verdad? ¿Dónde quedó? Entonces, tiempo después descubrieron la cruz donde había sido crucificado Jesús. Pues como a veces cuando nosotros utilizamos algún instrumento y de repente queda por ahí y luego lo encontramos, ¿verdad? Así como cuando los albañiles pierden la herramienta en la construcción
Y después cuando uno anda escarbando encuentra por ahí el martillo, encuentra las pinzas, encuentra alguna herramienta. Después de años de toda oxidada ahí, pero mira, el albañil aquí perdió sus pinzas, aquí están enterradas, yo creo ya no las encontró. Ya ni se preocuparon de buscarlas, ya se perdieron simplemente. La cruz, pues, ¿quién se iba a preocupar, no? Después descubrieron pues esta cruz y comenzaron a celebrarla, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Entre nosotros es una costumbre que antes de iniciar cualquier trabajo se tenga el signo de la cruz como signo de nuestra salvación, y se utiliza en todas partes. Las señoras en casa la utilizaban porque ya no todas la utilizan, cuando iban a empezar a cocer los frijoles en la olla, ¿ah? Una cruz con los mismos frijoles y echaban el puño. Otros pues simplemente persinaban el recipiente donde iban a hacer la comida. Los señores albañiles, cuando van a empezar la obra, pues también buscan encomendarle a Dios el trabajo poniendo una cruz pequeña de madera, y ahí como que esa persevera hasta que termina la obra. Cuando ya termina la obra, pues dicen, pues ya no la llevamos o la dejamos en la obra, como gusten. Si los dueños de la casa dicen, no, llévensela, pues ya se la llevan, ¿verdad? Pero esa cruz la hacen para esa obra y casi siempre la dejan ahí. Van a empezar otra obra, pues también allá al empezarla, también allá ponen su cruz. La cruz siempre será signo de nuestra salvación. Dice hoy el evangelio que hemos escuchado, dice Jesús que así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así también tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Moisés, obedeciendo a Dios, pues Moisés le había dicho al Señor que tuviera piedad de su pueblo, porque el pueblo había pecado, y entonces Dios había mandado serpientes venenosas para que los mordieran y se murieran. Y muchos fueron mordidos y muertos también murieron. Y entonces cuando el pueblo clama a Dios la ayuda, le dice Dios a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántale en un palo en lo alto, y diles que todo el que vea esa serpiente y que haya sido mordido por las serpientes no morirá. Era un signo, porque ¿quién iba a creer eso? Sin embargo, Dios así actúa. Levante una serpiente, el que la vea no morirá. Si fue mordido, no morirá. Así, la cruz, todo aquel que ha sido mordido por el pecado ha de levantar los ojos hacia Cristo crucificado. ¿Para qué ha venido Jesús? Como nos dice hoy el Evangelio, para salvar, no para condenar. Por eso cuando el Hijo del Hombre sea levantado, dice, atraeré a todos hacia mí. Y será levantado para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Por ello encontraremos siempre en todas las iglesias un Cristo crucificado, porque nos indica el sacrificio, la entrega por nuestra salvación, para que todo el que crea en Cristo no muera, sino que tenga vida eterna. Hoy, queridos hermanos, hemos de elevar nuestra oración para pedir a Dios que fortalezca nuestra fe, para que le conozcamos a Jesús, nuestro buen pastor, que nos habla siempre, para que conociéndole escuchemos su voz y le sigamos, para que creamos en él y así podamos tener vida eterna. Que no tengamos la cruz solo como si fuera un ornamento, ¿verdad? Algo para adornar, ¿no?
como un objeto, o peor todavía, como un amuleto, ¿no? Sino como signo de la presencia de Dios, que nos ayuda para hacer bien las cosas siempre, a realizar bien nuestro trabajo, donde quiera que estemos, no solamente en las obras, en la construcción, sino donde quiera que estemos, que Dios nos conceda la gracia de realizar bien nuestro trabajo, pues Dios estará siempre presente para ayudar. Bien nos dice en la palabra de Dios: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si Dios no está presente en nuestras obras, todo lo que hagamos no tendrá sentido. Cualquier obra que realicemos, sea obra de construcción material, sea obra de construcción humana, de ayuda en la formación humana de los hijos, si Dios no está en la formación humana, en la formación espiritual de los hijos, todo no tiene sentido. Parece que no tiene sentido nada. Muchos padres de familia se quejan de sus hijos porque dicen: es que ya no sé cómo hacerle. Si no construye Dios la casa, en vano nos cansamos todos. Si no oramos y pedimos a Dios que nos ayude en cualquier cosa que hagamos. Si yo, sacerdote, no oro por ustedes, por el pueblo, pidiendo a Dios que les dé el Espíritu Santo, todo lo que haga yo no tendrá ningún sentido, ni el apostolado, ni la catequesis que dé, ni los cursos, ni la enseñanza, no tiene ningún sentido si el Señor no construye la casa. Pidámosle que nos conceda a todos siempre elevar nuestra oración, siempre permanecer en Él, y todo saldrá bien, todo. ¿Sí? Cuando era niño y me caía, siempre mi abuelito, mi abuelita decían: no te persinaste, ¿verdad? Y muchas veces le atinaban, casi siempre le atinaban. Y decía: sí, es cierto, no me persiné. Pues si no se encomienda uno a Dios, dice, todo lo que puede pasar, siempre hay que encomendarse a Dios. Hasta los ladrones se encomiendan a Dios. ¿Cómo ven? Se persinan cuando se van a robar. Digo, pues, quién sabe cómo Dios les ayuda tanto que pues a veces no los han agarrado, pero yo no sé si sea tan correcto eso de ir a decirle a Dios: Señor, ayúdame porque voy a cometer este ilícito. Pero Dios, como es tan bueno, siempre, ándale, pero lo que estás haciendo no es correcto. Yo te doy la ayuda que me pides, pero lo que vas a hacer no es correcto. Como cuando un padre de familia le da a su hijo algo que, aunque no es correcto, pero como lo pide, se lo va a dar. Que te hacen daño esto, te hace daño el dulce, pero como se lo pide y se lo da, y ya sabe que le va a hacer daño. Pidámosle a Dios que nos ayude, queridos hermanos, a hacer bien la obra de Dios, ser buenos constructores de la obra de Dios. Que así sea. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Los
cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Son dos de los 12 apóstoles, pertenecen al número de los 12 apóstoles. De ellos tenemos, aun cuando sean pocas noticias, ¿verdad?, pero una de ellas es la que escuchamos hoy. De Felipe se habla de cómo cuando encontró a Jesús, lo primero que hizo fue a ver a su hermano y a decirle: hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó: ven y lo verás. Y también es este hombre a quien Jesús le dijo que nadie va al Padre si no es por él, y entonces él pregunta o le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. La inquietud, la actitud de querer conocer siempre a Dios, parece ser la inquietud del pequeño, del niño que acompaña siempre a su padre, a su madre. Una ocasión, como siempre van los niños, a veces en el momento de la comunión, a veces acompañan a sus papás y se les quedan viendo, ¿eh?, cuando comulgan. Y una ocasión, un pequeño
niño, iba con su papá que iba a la comunión. Y cuando recibió la comunión, el niño se le quedó viendo desde que la recibió. Cómo la comía. Y le pregunta el niño: papá, ¿a qué sabe Jesús? ¿A qué sabe? La inquietud de querer conocer a qué sabe. Por encima del sabor material de la hostia, del pan de trigo, ¿a qué sabe Jesús? Parece algo tan simple, ¿verdad? Pero que sí tiene que cuestionarnos. ¿A qué sabe Jesús cuando yo lo tengo? ¿A qué me sabe? Y no es el sabor de la lengua, porque cuando yo pruebo, por ejemplo, una naranja, ¿a qué me sabe? Si está ácida, hago gestos y más. Si está muy dulce, hago algún gesto y más. Si es muy rica, muy sabrosa, deseo más, porque está muy buena. Y deseo comerla cuantas veces sean necesarias, cuantas veces esté a mi alcance. Pero Jesús, ¿a qué me sabe? ¿A qué te sabe Jesús? Cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Pues ya había estado con él tanto, había visto tanto los milagros, y todavía le dice: muéstranos al Padre. Aún no lo ha conocido, no cree. ¿A qué le sabe a Felipe y a los demás apóstoles? ¿A qué le sabe el estar viendo los milagros de Jesús? ¿A qué le sabe? ¿Por qué le responde Jesús: Felipe, te he dicho que el que me ve a mí ve al Padre? ¿O no crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Es decir, ¿qué experiencia está viviendo Felipe ahí con Jesús? ¿Qué experiencia vivo yo con Jesús? ¿Por qué cuando viene el momento de la prueba a veces le ando preguntando a Jesús? ¿Por qué cuando elevo mi oración lo digo como si no me fuera a escuchar? Y le suplico y le lloro y me angustio al pedirle, y por favor, Señor, hasta como diciendo, no me va a escuchar. ¿Por qué? ¿Acaso no creemos que sí nos escucha? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Por qué me dices: muéstranos al Padre, Felipe? ¿Por qué me pides con tanta angustia y preocupación? ¿Por qué me pides de esa manera? ¿No crees que voy a escucharte? Hoy ha dicho Jesús: el que cree en mí hará las obras mayores que las que yo hago, porque yo me voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidan en mi nombre. ¿A qué nos sabe entonces nuestra relación con Jesús? ¿Cómo es esta relación con Él? Cuando oro, cuando hago mi oración, ¿qué me desespera? La confianza, la fe, es lo único que puede mantenernos animados, alegres, confiados, con esperanza. La fe. Cuando no conocemos, pues simplemente no conocemos, y entonces actuamos conforme a ese conocimiento. Pero aquí son dos cosas: conocer y creer. Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. ¿Me conoces? Ahora, el que cree en mí hará obras mayores. Dos cosas importantes: conocer y creer. Hoy podemos preguntarnos estas dos cosas en nuestra vida, queridos hermanos. ¿Qué tanto yo conozco a Jesús y qué tanto creo en Él? ¿Cómo es mi vida en relación con Jesús?
como el niño que le pregunta a su padre: entonces, ¿a qué sabe Jesús? ¿Qué provoca tu fe y el conocimiento de Jesús? ¿Qué provoca en tu vida? ¿Qué te anima a hacer? ¿Cómo te anima a vivir? Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que fortalezca nuestra fe. Quizás a veces seguimos todavía como Felipe, a pesar de ver tantas obras de Jesús, tantas obras de Dios, a veces todavía le decimos: Señor, muéstranos al Padre. Señor, muéstranos un milagro para saber que estás cerca de nosotros. Mándanos una señal para saber que nos escuchas. Todavía, a pesar de ver tantas obras de Dios, no tendremos que estar suplicando como si fuera un líder político al que hay que hacerle solicitudes y solicitudes para ver si nos puede ayudar en algo. No, con Jesús es seguro todo. Solo que hay que esperar. Hay que tener la paciencia, porque Dios sabe cuándo, a qué hora, en qué momento y en qué circunstancias y a través de quién. Pero hay que esperar. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe y en el conocimiento de Jesús, para que podamos vivir con la plena seguridad de que Él camina con nosotros, de que nada está perdido, que con Él todo se puede. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, ante la vivencia de una situación triste, dolorosa, como puede ser la pérdida de un ser querido, no solamente cuando alguien muere, sino también cuando alguien se extravía o cuando alguien es secuestrado o cuando finalmente alguien se ha alejado de nuestra vida. Siempre habrá palabras de consuelo. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, se escuchan palabras como: ten fe, ya está con Dios. Mira, ya no va a sufrir. Deja que descanse en paz. Ya Dios está con él también. En fin, escuchamos muchas palabras de consuelo también. Sin embargo, hay a veces palabras que solamente se dicen sin una verdad. Por ejemplo, asegurar que ya está con Dios no es una verdad, es una ilusión. Tenemos esa ilusión de que pues esté con Dios. Esperamos todos que esté con Dios el que ha muerto.
Eso esperamos, eso deseamos, es el más grande deseo nuestro, pero no es una verdad que ya esté. Eso no lo conocemos nosotros. Sin embargo, sí nos consuela una palabra de esas, porque esa es nuestra esperanza, que esté con Dios. Cuando una mujer se acercó a Jesús y le dijo: Señor, quiero pedirte algo. A ver, dime. Quiero que mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. O sea, el deseo de esta madre es grande. Yo quiero tenerlos seguros a mis hijos ahí contigo. Y Jesús le dice: mira, no saben lo que piden, pero eso que estás pidiendo no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. O sea, yo no te quiero decir ahora algo que no va a ser. No te quiero mentir. ¿Verdad? Jesús no es como los políticos que les prometen a veces algún puesto, algún lugar a los que ayudan, ¿verdad? No, sí, mira, si yo quedo, mira, yo te voy a ayudar. Si yo quedo, mira, yo te doy aquí un puestecito, en fin. No, Jesús no es así. Dice la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es una verdad, Él es la verdad. Él no es un camino, es el camino, no hay otro. Él es la vida, no es el que le da la vida, es la vida. Por eso Él mismo dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene vida, porque Él es la vida. Las palabras de consuelo de Jesús hoy son: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. No pierdan la paz. Es una cercanía de Dios para nosotros que se manifiesta en Jesús. No pierdan la paz. Es algo que todos deseamos en los momentos difíciles, tener paz. Cuando ya no aguantamos, incluso decimos: lo único que quiero es tener paz. Por favor, dejen, hay expresiones. Por favor, déjenme, lo que quiero es tener paz. No quiero saber de problemas, de necesidades. Déjenme un momento. Jesús les dice: no pierdan la paz. Están angustiados porque les he dicho que me voy al Padre. No pierdan la paz. Crean, si creen en Dios, crean en mí. ¿Cómo consolar a una persona con la cercanía ante una situación difícil? Si crees en Dios, cree en lo que dice Jesús. Y además, cuando dice Jesús: me voy al Padre, pero no los voy a dejar solos. Miren, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, ahí caben todos. Y si no fuera así, yo me voy para construir la de ustedes. O sea, hay toda palabra de consuelo, decir: yo voy a estar siempre con ustedes. Ahí sí no hay mentira, duda, sino certeza en Jesús. Decir que aquel hermano nuestro que murió ya está con Dios, no tenemos una certeza. Tenemos una esperanza de que esté con Dios, sí, pero no la certeza. En cambio, Jesús sí tiene la certeza: me voy al Padre y voy a prepararles un lugar a ustedes. Ya hay muchas habitaciones, pero si no fuera así, me voy a prepararles una. ¿Por qué? Porque quiero que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Eso es cierto. Eso no es mentira. Eso no es una ilusión. Es verdad. Creen en mí, si creen en Dios, crean en mí, en lo que les estoy diciendo. No hay mejores palabras de consuelo que estas cuando contemplamos a Jesús y que nos dice: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean en mí, crean en lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando vivimos alguna situación complicada, difícil, triste, dolorosa en nuestra vida por la pérdida,
Recordemos estas palabras: no pierdan la paz. Creen en Dios, crean en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Queridos hermanos, pidamos a Dios nuestro Padre hoy que nos conceda la gracia de creer en Él siempre. Siempre, aun cuando se cometa la más grande de las injusticias de nuestra vida, no dejemos de creer en Jesús, pues en Él sabemos que se cometió la injusticia más grande. Murió en la cruz, una muerte vergonzosa, sin tener culpa alguna. La más grande injusticia con Él. Lo mataron sin haber cometido ninguna falta, ningún delito. Por eso dice: si creen en mí, crean. Si creen en Dios, crean en mí. Porque no todo quedó ahí en la muerte, sino que resucitó, como estaba escrito, y nos dice hoy la primera lectura. Ya todo estaba escrito que así tenía que suceder. Algunos dicen: si ya todo está escrito, ¿para qué nos preocupamos? ¿Ah? Si ya Dios sabe qué va a pasar con nuestra vida, ¿para qué nos preocupamos? Pues que Dios sí lo sabe, pero tú no lo sabes, yo no lo sé. Y entonces tengo que buscar lo que Dios quiere para no perder lo que Dios ha querido siempre para mí. ¿Sí? Si Dios sabe que alguno se iba a perder, pues es porque sabía, ¿sí?, cómo su voluntad, por más que viera, no va a querer entender y no iba a querer creer, por más que viera. Judas vio tantas cosas de Jesús, excelentes milagros, y no se resistió a creer en Él. Dios sabe entonces si nos resistimos o no a creer. Dios sabe si queremos o no queremos. Pero si yo les preguntara a ustedes si quieren estar con Dios, seguro que me van a decir que sí. Ninguno de ustedes me va a decir: no, yo no quiero estar con Dios. Nadie me va a decir eso. Quiere, y por eso se esfuerza también. Por eso busca a Dios. Pues pidámosle a Dios que nos ayude a creer siempre en Él, confiar en Él, no perder la paz, aunque tengamos que padecer a veces. Jesús no nos engaña diciendo: no va a pasar nada, no se preocupen. No, va a pasar, va a pasar, y ya ha pasado. ¿Quién no ha sufrido en su vida? ¿Quién no ha padecido en su vida? Quizás no tan grandes cosas, pero ha pasado ya. Entonces Jesús no se engaña, no dice: no va a pasar nada, no. Cuando les habló de la vida eterna, les dijo: también junto con ello tendrán persecuciones. Entonces no nos engaña Jesús. Es cuestión de leer la Escritura y veremos, no nos engaña. Así que cuando venga el sufrimiento y el dolor, no me ha engañado Dios, me lo ha dicho. Pero junto con esto, sé que Él está conmigo. Sé que Él camina porque es el camino. Sé que esto es verdad, de que Dios camina conmigo, porque Él es la verdad, y yo creo en Él y yo creo en la verdad. Así es que aunque vengan las tempestades, nunca estaré solo si creo en Dios y creo en Jesús. Pidámosle pues que nos conceda esta fe para mantenernos firmes en nuestra fe. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre?
¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, ¿cuánto trabajo cuesta al hombre o qué dificultades ve el hombre para conocer a Dios, para creer en Él? El tiempo en el que vivimos hoy, la cultura, la sociedad, los medios de comunicación, ¿qué tanto nos ayudan hoy para pensar en Dios, para acercarnos a Dios? ¿O por el contrario nos alejan, nos impiden pensar en Dios? Veía un cartel en una ocasión donde hay un dibujito de un pequeño niño y a un lado hay un letrerito que decía: estoy muy pequeño para pensar en Dios. Y después había otro dibujito de un adolescente, ¿sí? En una motocicleta, en la velocidad. ¿Verdad? Estoy tan feliz como para pensar en Dios. Veía un adulto, un dibujo de una persona adulta, ya en una profesión, en una oficina, con un escritorio donde tenía muchos documentos, y dice: demasiado ocupado para pensar en Dios. Llegó enfermo, ya anciano, y decía: estoy muy enfermo como para pensar en Dios. Después murió y estaba también ahí en su sepulcro un escrito que decía: demasiado tarde para pensar en Dios. La mayor parte de su vida el hombre pasa sin pensar en Dios. Si buscando estar muchos momentos en la vida pensando en Dios, a veces no se cree verdaderamente en Él, pues imagínense quien no tiene tiempo para pensar, ni se preocupa, no lo conoce. Es fácil que se desanime, que se desilusione cuando le llame y siente que no le escucha. El pasaje de hoy que hemos escuchado de San Juan es esta enseñanza de Jesús a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Jesús sabe que el hombre siempre busca lo más grande, lo más importante, y entonces en relación con Dios sabe que el hombre busca a Dios Padre. En el mundo encontramos mucha gente que cree en Dios Padre, pero no en Jesús. Entre los judíos, por ejemplo, sí creen que hay Dios nuestro Padre, Yahvé, pero no creen en Jesús como verdadero Dios. No creen que Jesús sea el Mesías, el Salvador. Hoy mismo, en la actualidad, pues también hay quienes no creen en Jesús, de tal manera que no creen en sus obras, en lo que Él ha creado. Por ejemplo, en los sacramentos.
no creen en los sacramentos. Aunque hablen de ellos, cristianos católicos incluso, aunque hablen de los sacramentos, no creen en ellos. No. Porque, por ejemplo, piden la celebración de la Santa Misa para cuando es la boda o los 15 años, asisten a la misa, pero ni saben que está celebrando uno. Cuando viene el momento de la consagración, ni se hincan siquiera, no reconocen a Jesús, no saben. Por eso, al no conocer esta presencia de Jesús en los sacramentos, pues ni creen en Él, porque si creyeran, le conocerían. Cuando Felipe pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. O sea, Felipe sabe que Jesús es un gran hombre, un gran profeta, con mucha sabiduría, pero aún no cree que Jesús es verdadero Dios. Por eso, muéstranos al Padre, eso es lo que me interesa, eso es lo que quiero conocer y eso nos basta. Y Jesús, con toda calma y paciencia, le responde: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿No te he dicho que el que me ve a mí ve al Padre? Que el Padre y yo somos uno, que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿No crees esto? El anhelo que cada uno de nosotros podría tener es el de Felipe: conocer al Padre y abrir el corazón para dejarse que Dios le revele cómo se manifiesta hoy Dios nuestro Padre, cómo viene tan cerca de nosotros Dios nuestro Padre. Alguien que diga: Señor, pero dame una señal de que tú estás cerca de mí, y te dirá tu nombre. Juanita, Pedro. El que me reconoce en la Eucaristía, el que me ve en la Eucaristía, ve al Padre, ve a Dios. El que me recibe en la Eucaristía, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué señal más grande quieres? No hay ninguna otra señal. Cuando manifiesto mi misericordia y mi perdón en el sacramento de la confesión, ahí hay otra señal de cercanía de Dios. Ahí estoy. ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?, le dice. ¿O no creemos que Dios está en cada obra de los sacramentos, en cada uno de ellos? Es a veces triste, doloroso ver que asisten a los sacramentos, pero solo como espectadores. A ver, voy a ver, y a ver si estuvo bonito o no estuvo bonito, si la celebración estuvo bonita o no, si es un bautismo, si el niño estuvo serio, si se rió o no se rió, si, en fin. Y la señal de Dios que nos está dando. Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, primero aceptar esta palabra de Jesús que hoy le dice a Felipe: Felipe, si no creen en mí, crean en las obras. Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino las hago porque es mi Padre quien lo hace en mí. Ellas dan testimonio de mí y testimonio del Padre. Que le pidamos al Señor que nos conceda escuchar estas palabras suyas siempre, hacerlas nuestras, y que cada vez que Dios se manifieste en sus obras, le reconozcamos que Él viene a estar cerca de nosotros, que son las señales que le hemos pedido tantas veces, y que no nos dará otra señal para creer en Él. Que así sea.